Él vino a dar vida, no a destruirla. Para rescatar al perdido, no para rechazar al quebrantado. Muchos lo vieron como la respuesta. Otros lo vieron como una amenaza. Pero aún así, el hombre sin pecado murió una muerte como un pecador. Pero la muerte no pudo vencerlo, y el sepulcro no pudo sostenerlo. Pues Él vino para rescatar al perdido. ¿Para cuántos cambió todo en su vida el día que el Señor entró en su corazón? Hay algunos que dicen, no, a mí todavía no cambió nada. Lo veo por allí atrás, algunos pecadores diciendo, a mí el Señor todavía no cambió nada. Mira, cuando el Señor entra en nuestra vida, cuando entra en nuestro corazón, todo cambia. Todo es nuevo, todo es diferente. Y estamos súper contentos de comenzar en esta oportunidad una nueva serie que nos va a llevar a lo largo de todos estos domingos en Semana Santa, hablar acerca de esto que sucede o lo que sucedió cuando Jesús vino a este mundo a nacer, a morir, a resucitar en tu vida y en mi vida. Entonces durante toda esta semana este mes de Semana Santa vamos a estar hablando acerca de esto que es todo cambió. Va a ser una serie. Si tú estás con nosotros por primera vez, visitándonos, acompañándonos, estás aquí porque alguien te invitó, bienvenido a nuestra casa, Centro Cristiano Esperanza Valencia, a nuestra comunidad online que siempre nos acompañan de diferentes lugares y quiero tomarme el tiempo para poder honrarlos. Gracias por ser parte de este tiempo tan hermoso, tan bonito, juntamente con nosotros, de diferentes países. Que Dios los bendiga grandemente. Y mira, yo no sé si te ha pasado, hoy quiero hablarte acerca de algo que a todos nos sucede y es que no todo es lo que parece, ¿okay? No todo es lo que parece, ¿ok? Yo no sé si te ha pasado alguna vez que mirando algo, estabas mirando, observando algo y de pronto tú estabas súper convencido de que eso que tú estabas pensando, mirando, observando era lo que tú creías, lo que tú tenías en tu mente. Pero de pronto, al acercarte, te diste cuenta que no era lo que tú estabas pensando, observando o mirando. ¿Te pasó eso alguna vez? ¿Sí? Miraste a tu esposo en las redes sociales antes de conocerlo y después cuando lo conociste personalmente dijiste, me han timado. Eso le pasó a mi esposa, pero en el sentido contrario. Dijo, ¡qué bendición! O sea, esto está mejor que lo que veía en las redes sociales. Doy fe, dice mi esposa. Gracias, amor. Las cosas no siempre son lo que parecen ser, ¿ok? Las cosas no siempre son lo que parecen ser. Y de esto vamos a hablar un poquitito este domingo, comenzando introduciendo esta serie. Que las cosas no siempre son lo que parecen ser. De pronto conoces a una persona, la conociste quizás hablando, la escuchaste en un podcast, en un video, etcétera. Pero de pronto la conociste personalmente y dijiste, wow, no era lo que yo pensaba que podía llegar a esa persona. Es más, quizás tú llegaste a esta iglesia porque alguien te invitó, viste una foto en las redes sociales, escuchaste un podcast y después viniste acá y conociste al pastor de esta iglesia que un día te lo presentaremos, visita para toda esta iglesia y salió afuera y cuando lo vi dijiste, no es lo que parece, ¿ok? Me encanta porque a veces, esto suele suceder muchas veces, a veces estamos aquí en la iglesia y al terminar la reunión o al principio, a mí me encanta poder salir, saludar a las personas, algunas personas afuera, etcétera, y por ahí alguno como que te ve y te saluda así como, hola, ¿qué tal? O sea, pero de pronto alguien le dice, no, él es el pastor, y como que cambia la actitud. Y tú dices, ¿por qué? Y tú dices, porque no parece pastor. Se ríen porque pensaron lo mismo. Dios los perdona igual de todas maneras.
no todo es, o sea, como que tenemos una imagen, un pensamiento de algo y a veces nos hacemos la idea de algo, pero de pronto lo conoces bien, lo conoces de cerca, lo escuchas bien y te das cuenta que no todo es lo que parece ser. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Mira, quiero mostrarte una imagen que está aquí en las pantallas para que podamos entender mejor este concepto. Mira, cuando tú miras esta foto, de pronto te metes a internet, miraste esta foto y tú miras a este ciervo que está ahí, ¿ok? Y dices, qué pedazo de cuernos que tiene, ¿verdad? A la primera vista, cuando lo miraste dijiste, wow, qué pedazo de cuernos que tiene. Pero de pronto lo observas mejor y dices, no son los cuernos que tienen, es el árbol que está atrás. Lo que pasa es que la perspectiva de la foto hace que pareciera que le pertenece. ¿Te ha pasado eso alguna vez observando algo? Mirando algo, ¿okay? Que de pronto te das cuenta que parecía una cosa, pero cuando lo miras con más detención y más de cerca es totalmente diferente. Ahora, con este sentido de que no todo es lo que parece, quiero establecer una relación con cosas que muchísimas veces nosotros confundimos. Con cosas que muchísimas veces nosotros confundimos en nuestra vida. Y una de las cosas que a veces confundimos en nuestra vida, en que no es lo que parece, es la relación que hay entre la vida y Dios. La relación que hay entre la vida y Dios, ¿ok? Y ahora lo vamos a entender a lo largo de estos próximos 95 minutos, ¿ok? La relación que hay entre la vida y Dios. Y tú y yo llegamos a confundir la vida con Dios. Por las cosas que vivimos en nuestra vida, por lo que sucede, llegamos a confundir la vida con Dios. Y si te va muy bien en la vida, fíjate, yo creo que te vas a sentir identificado tanto como yo en esta situación. Si te va muy bien en la vida, parece que todo está brillando, que todo lo alcanza, todo lo que te propones te sale bien, las relaciones te van bien, tu economía te va bien, todo lo que está a tu alrededor, te llevas bien con tu esposa, con tus hijos, con tu suegra, con tu suegro, con la gente a tu alrededor, todo te está saliendo de maravilla. Entonces tú tienes este pensamiento: Dios es increíble. Dios es espectacular. Dios me ama. ¿Por qué? Porque creemos que la vida y lo que nos sucede en la vida es igual a Dios. Ahora, por lo contrario, también esto es cierto, que si en la vida te va mal, piensa un poco en ti y en tu vida. Si tu situación económica no es buena, si las relaciones a tu alrededor no son buenas, si todo no brilla como tú quisieras, entonces, inconscientemente o conscientemente, terminas conectando la vida con Dios. Entonces dices, Dios es injusto, Dios no me ama, Dios no está pendiente de mí, a Él no le intereso. Y algunos incluso terminan diciendo, Dios no existe. ¿Por qué? Porque conectamos de que la vida es igual a Dios y que Dios es igual a la vida. Entonces, si en la vida nos va bien, Dios es bueno. Si en la vida nos va mal, Dios es malo. ¿Te ha pasado eso alguna vez? No levante la mano. ¿Te ha pasado eso alguna vez? De que cuando las cosas te van bien, tú dices, wow, Dios es espectacular, cómo me ama, mi familia es increíble, no hay ningún problema en mi familia, salud, estamos bien, economía, estamos bien. Pero cuando hay esos momentos difíciles, complicados en tu vida, tú y yo inconscientemente terminamos pensando, no, Dios no me ama, Dios no me escucha, Dios está lejos. ¿Por qué? Porque conectamos la vida con Dios. Entonces, si nos va bien, Dios es bueno. Si nos va mal, Dios es malo. Si nos va mal, Dios no me escucha. Si nos va mal o hay alguna situación en nuestra vida como que Dios no está presente. Y muchos terminan concluyendo incluso, según cómo les va en la vida, de que Dios ni siquiera existe. Porque tenemos este pensamiento. Ahora, entonces, ¿qué sucede? Que las decepciones de la vida se convierten fácilmente en decepciones con Dios. Cuando nosotros hacemos esta conexión, que la vida es igual a Dios, terminamos concluyendo que las decepciones de la vida nos llevan a decepcionarnos ¿de quién? De Dios. Porque Dios no me escucha, porque Dios no me responde, porque Dios envió esta enfermedad, porque Dios no proveyó lo que necesitaba. Entonces, esa conexión que nosotros tenemos, vida, Dios, nos lleva a esta conclusión, que esas decepciones de la vida se convierten fácilmente en una decepción con Dios. Entonces, me encuentro decepcionado con Dios por lo que estoy viviendo en la vida. Me encuentro decepcionado con Dios por la situación familiar que estoy pasando. Me encuentro decepcionado con Dios por la situación económica que estoy atravesando. Me decepciono de Dios porque ¿por qué Dios permitió que me sucediera esto, esta enfermedad, esta situación en mi familia? Porque conecté algo que es, creo que la vida es igual a Dios.
Y si la vida me va bien, Dios es bueno. Pero si la vida me va mal, Dios es malo. ¿Sí me logro explicar? Yo sé que quizás este pensamiento es el pensamiento que muchos de nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Y no importa cuántos años lleves de conocer de Dios, de ser cristiano, de caminar en la fe, pero siempre hay momentos en nuestra vida que nos llevan a querer pensar y decepcionarnos de Dios, porque las cosas en la vida no nos están yendo como creemos que nos deberían ir. Porque la frustración, evidentemente, esto nos pasa a todos, la frustración se debe descargar en alguien. ¿Y qué mejor que descargarla en Dios? La vida no me va bien, Dios es malo. La vida no me va bien, Dios no es justo. La vida no me va bien, yo no le intereso a Dios. Porque es lo normal de lo que la mayoría de nosotros podemos llegar a atravesar. Y si en muchos casos, de los que estamos aquí en esta sala, en el auditorio, los que nos están acompañando desde sus casas, si tuvieran que darnos su experiencia de vida, si tuvieran que hablarnos acerca de su experiencia, lo que han vivido, de su historia, nosotros podríamos decir, con razón te alejaste de Dios. Con razón terminaste apartándote de Dios. Con razón terminaste no asistiendo más a un lugar. Con razón hace mucho tiempo terminaste lejos de Dios. ¿Por qué? Porque la vida te trató tan mal. No tuviste la familia que quisiste, viviste ciertas situaciones de enfermedad, atravesaste ciertas situaciones económicas, viviste ciertas desilusiones con alguien. Entonces, como pusiste eso, que Dios era responsable, ahora entiendo por qué te terminas apartando de Dios. Muchas personas en nuestro caminar de fe, en nuestra relación con Dios, llevamos tiempo y de pronto suceden ciertas cosas que no logramos entender. Y eso naturalmente nos lleva a decir, bueno, me alejo de Dios. ¿Por qué? Porque la vida está siendo injusta conmigo. Por lo tanto, como la vida es injusta, Dios está siendo injusto conmigo. Confundimos a Dios con la vida y llegamos a pensar que Dios y la vida son lo mismo. Al 99% de los que estamos acá nos ha pasado esto en la vida. De que confundimos que la vida y Dios son exactamente lo mismo. Entonces, cuando nos decepcionamos de Dios, es porque vivimos decepcionados de aquellas cosas que nos están atravesando en la vida. Ya sea que no conozcas de Dios, por lo tanto, achacas a Dios todo lo que estás viviendo, o ya sea que lleves años en el caminar de la fe, pero estás viviendo una situación difícil, complicada, y empiezas a decir, bueno, Dios no me escucha, y te enfadas, y te enojas, y te frustras con Dios, porque Dios y la vida para ti son exactamente lo mismo. Ahora, lo que quiero mostrarte hoy es, hablando acerca de esta serie de Semana Santa que estamos comenzando, hablamos de que cuando nos encontramos con Dios, nuestra vida cambia, porque Él lo cambió todo. Me encanta algo de Dios, que Él dice lo siguiente, que Él no es que te repara. Él no es que hace unas chapucillas ahí como cuando tú llegas a Dios y dice, bueno, mira, esto anda funcionando bien, vamos a arreglarlo un poquito. ¿Vieron a veces lo que solemos hacer los hombres en casa? ¿No les pasa a ustedes? Ok, bien. Queremos arreglar algo y bueno, cambio esto y arreglo el otro. O sea, hacemos más una chapucilla que otra cosa y termina siendo peor la solución, ¿verdad que sí? Hay momentos que es mejor destruirlo todo y hacerlo todo de cero, ¿ok? Cuando tú llegas a Dios, cuando yo llego a Dios, Él dice que hace todas las cosas nuevas. No dice que arregle una parte de ti que no funciona bien. Él dice que hace todo nuevo, ¿ok? Y esto es importante porque cuando tú y yo nos encontramos con Dios, Él hace todo nuevo, toda nuestra vida cambia. Y como es parte de nuestra cultura de iglesia que siempre entendemos, que cuando tú te encuentras con Dios, Él hace tu vida mejor y... Aleluya. Cuando tú te encuentras con Dios, Él hace tu vida mejor y te hace... Cuando tú te encuentras con Dios, Él hace tu vida mejor y te hace mejor. Cuando tú te encuentras con Dios, Él hace tu vida mejor y te hace mejor para la vida. Ahora sí, merecen un aplauso. Ustedes son unos genios. Lo tienen más que asimilado. Cuando tú te encuentras con Dios, Él hace tu vida mejor y te hace mejor para la vida. Y esto no es una frase de cualquiera. Esto es la realidad de lo que produce
el encontrarte con Dios. Cuando tú te encuentras con Dios, tú empiezas a dejar todo aquello que te traía atado, todo vicio, toda cosa que te tenía atado a algo en tu vida. Empiezas a convertirte en mejor padre, empiezas a convertirte en mejor hijo, te conviertes en mejor empresario, te conviertes en mejor trabajador, te conviertes en mejor hermano, en mejor hermana, te conviertes en un mejor administrador, te conviertes en alguien íntegro, porque cuando tú te encuentras con Dios, Él te hace mejor, pero te hace mejor para la vida. Por lo tanto, tu vida tiene un impacto y una transformación en la vida de las personas que están a tu alrededor. Eso es lo bueno de Dios, que Él lo cambia todo para mejor. En muchas ocasiones no podemos entender esto, que la vida es igual a Dios, pero hay una historia, hablando de Semana Santa, de algo que pasó en ese momento de la crucifixión de Jesús, ¿ok? Cuando Jesús va a la cruz. Y quiero hablarte de un personaje que es uno de los tíos malos, quizás, que podemos llegar a ver en esta historia. Uno de esos chicos malos que aparece en Semana Santa cuando estamos viendo todo lo que sucede alrededor de la cruz y todo lo que está pasando con Jesús. Aunque no sabemos mucho de él, sí sabemos que era un hombre malvado, ¿ok? La Biblia no dice cuál era su edad, ni dice cuál era su nombre, pero hay algo interesante, porque si Dios decide incluirlo en la palabra es porque hay algo que podemos aprender. Y de este chico, este tío malo que aparece ahí en medio de todo este proceso de Jesús, con la crucifixión, en medio de la Pascua, hay una enseñanza que nos deja. Y seguramente este hombre estaba preso antes de que apareciera en el relato de la Biblia. Seguramente este hombre había estado encarcelado antes que se lo incluyera en el relato de esta historia. Y Lucas es uno de los discípulos de Jesús, uno de los que en cierta manera biografió un poco la vida de Jesús. Y nosotros encontramos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Okay. Lucas es una de las personas que apuntó algunas cosas de la vida de Jesús para hacernos entender y comprender mejor acerca de la vida de Jesús. Lucas, en ese escrito, nos cuenta un poco la historia acerca de él. Y seguramente era tan malo este hombre que fue condenado a muerte. Y por eso aparece en la escena de la crucifixión. Dice que fue llevado a ser crucificado. Ahora, lo que no sabía él, este hombre malo, este chico perverso, él no sabía que quizás iba a morir crucificado al lado de otras personas. Y no sabía que una de esas personas que iba a estar a su lado iba a ser Jesús. Quizás no tenía ni idea, él simplemente estaba esperando el momento de la muerte, ¿por qué? Porque ya lo habían condenado y sabía que iba a ser crucificado, pero quizás no tenía conciencia de que una de las personas que iba a estar a su lado se llamaba Jesús, el Mesías, aquel que todos estaban esperando, aquel que estaba dando su vida por ti y por mí. En esa situación, Lucas describe lo siguiente. Lucas capítulo 23, versículo 32. Dice, llevaron a otros dos, hablando de Jesús y la crucifixión, llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. O sea, no nos dice su nombre, no nos dice el nombre ni la edad de ninguno de ellos. Lo único que nos dicen que estos dos personajes eran criminales, por tanto eran malvados, algo habían hecho mal, habían estado en la cárcel seguramente y aprovecharon ese momento para crucificarlos allí juntamente con Jesús, ¿ok? La vida quizás no lo había tratado extraordinariamente bien, lo había tratado mal, pero ellos estaban pagando por las consecuencias de las acciones que habían tenido en base a las decisiones que habían tomado. Ahora, es conocido, y esto es importante, lo hemos hablado mucho en nuestra casa cuando hablamos acerca de familia y la importancia de ella, y cuando estaba en el Día del Padre hablábamos acerca de esto, ¿no? Es conocido que muchos de los criminales que hoy conocemos o que están allí prisioneros, es conocido que muchos de ellos no es que nacieron así, sino que se convirtieron en lo que son. ¿Por qué? Porque tuvieron una infancia traumática, porque la vida los trató mal. No nacieron con eso de decir voy a ser criminal, sino que la circunstancia de la vida, la influencia de la familia donde estuvieron. Mira, estas semanas atrás escuchaba una de las noticias aquí en España de una red que desarticularon de sicarios. No sé si pudiste escuchar, ¿no? Que la manejaba un adolescente. ¿Ok? Y desde su casa, ¿ok? Él contactaba a diferentes personas en diferentes países de Europa y a él le hacían los encargos para ir a matar a alguien y acá en España se terminó encontrando todo eso por un asesinato que hubo, etc. Entonces, ese sicario era un adolescente que desde su casa le pedían que matara a alguien. Él contrataba a otros adolescentes en otros países y pasó aquí en España, donde vino alguien desde otro país de Europa a matar a alguien, y ahí es donde desencadena todo y se conoce esta historia.
Y este adolescente, y cuando estaba escuchando las noticias acerca de su historia, dice, el que estaba hablando acerca, dice, ¿qué puedes esperar de un adolescente donde su papá, evidentemente hoy está en la cárcel por todo lo que ha hecho, y ha hecho lo mismo, y robo y fraude, etcétera, donde su mamá ha sido traficante? O sea, ¿qué puedes esperar de diferente de un adolescente que en casa está obteniendo todo eso todo el tiempo? Entonces, estos que estaban ahí al lado de la cruz, seguramente no nacieron con eso, pero por cuestiones de la vida, por cómo se fueron tratados, por el abandono, por lo que sea, tomaron ciertas decisiones que los llevaron a actuar de esa manera y se encuentran de pronto ahí frente a Jesús o al lado de Jesús, al lado de la cruz. Estos dos ladrones terminaron concluyendo en ese momento, y ahora vas a entender por qué, que la vida es igual a Dios. En esa situación, ahí al lado de Jesús, clavados en la cruz, estos dos ladrones terminan concluyendo que la vida es igual a Dios. O sea, Dios es malo porque mi vida es mala. Y fíjate lo interesante de esta historia. Lo que usualmente ocurría con las personas crucificadas durante este tiempo con el Imperio Romano, que la muerte de crucifixión era una muerte vergonzosa. ¿Sabes por qué era vergonzosa? Porque una vez que moría nadie iba a recoger el cuerpo. A nadie le interesaba el cuerpo de esa persona. Los soldados bajaban el cuerpo así todo roto como estaban, lo llevaban al valle de Hinón y así los lanzaban, donde los cuerpos quizás eran quemados porque nadie los reclamaba. Era una muerte vergonzosa. Ahí estaba Jesús y estaban estos dos ladrones. Era una muerte terrible, donde por tiempo, horas te desangrabas, ibas sufriendo el dolor del desgarro en tus manos, en tus pies. Era una muerte totalmente vergonzosa. Y ahí estaban estos dos hombres. Y Lucas dice que estos hombres morían así, solo, abandonados por su familia, abandonados por la gente, abandonados por su gobierno. Lucas nos habla acerca de esto. Y sigue escribiendo en el versículo 33, Lucas dice, cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, hablando de Jesús, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y esta palabra crucifixión encierra demasiado significado. ¿Por qué? Porque la crucifixión era sumamente dolorosa, la crucifixión era sumamente vergonzosa. Muchas veces los crucificaban así medio semidesnudos o algunas veces desnudo total, porque era la vergüenza expuesta. Por eso cuando tú lees acerca de la vida, de la historia de Jesús y la crucifixión, que vamos a ver a lo largo de esta serie, tú te vas a dar cuenta de por qué Él padeció esa vergüenza, por qué habla acerca de ese dolor, por qué habla acerca de la crucifixión. Esto era sumamente doloroso. Sigue hablando Lucas y dice, Jesús dijo, imagínate Jesús en la cruz, un hombre, un ladrón, criminal a la derecha, otro a la izquierda, y en medio de todo eso Jesús está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben. Jesús hablando acerca de aquellos que lo están crucificando. Jesús en medio de esa muerte dolorosa y vergonzosa diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta es una frase súper extraña, porque tú y yo no esperaríamos esto de alguien que fue traicionado. Es más, tú y yo no haríamos esto, ¿verdad que sí? Cuando alguien te ha traicionado, cuando te ha llevado ahí donde estás, tú dirías, bueno, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes cómo sería tu oración? Sé sincero. Como los hijos del trueno, ¿no? Consúmelos y que mueran y que no sé cuántos. Y como, ¿no? O sea, Padre, tu justicia. Quisiéramos ver la justicia de Dios obrando, ¿verdad que sí? Qué buenos que son en esta iglesia. La gente es más santa que... Ninguno ha tenido esos pensamientos en algún momento en su vida. Cuando tú y yo vivimos situaciones difíciles, no estaríamos pensando, Padre, perdónalos porque lo están haciendo mal y no saben, pobrecitos. Diríamos, Padre, en tu gloria, te los encomiendo, Señor, llévatelos. ¿Ok? Pero era lo que Jesús estaba diciendo. ¿Ok? Fue traicionado, fue colgado, fue sentenciado como un criminal y proclama estas palabras en beneficio de los que lo estaban ejecutando. Era una frase súper extraña. Sigue escribiendo Lucas, versículo 35, dice, la multitud observaba y los líderes se burlaban, salvó a otros, decían,
que se salve a sí mismo, si es verdad el Mesías de Dios, el elegido. O sea, mientras él estaba allí, los religiosos estaban diciendo, llegó el momento de tomar venganza del prejuicio o de todo lo que nos perjudicó a nosotros los religiosos. Entonces, de abajo los religiosos decían, a ver si es verdad que es el Hijo de Dios, que se salve. A ver si es verdad que es el Hijo de Dios, que se baje de esa cruz. A ver si es verdad que eres hijo de Dios, no tendrías que estar pasando esa enfermedad. A ver si es verdad que eres hijo de Dios, no tendrías que estar atravesando esa situación familiar que estás atravesando o esa situación económica que estás atravesando. Si eres hijo, y Jesús estaba allí colgado, pagando por tus pecados y por los míos. Y los religiosos abajo estaban diciendo, ok, a ver si es verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Una poderosa declaración, aunque quería ser como una declaración de vergüenza, fue una poderosa declaración diciendo lo que él era, el rey de los judíos. Y Jesús estaba así colgado al lado de estos dos, pero en medio de esto no solamente estaban los religiosos que se burlaban, no solamente estaban los soldados que se burlaban de Jesús, estaban estos dos criminales colgados. Y dice en Lucas, nos sigue escribiendo 39, dice, uno de los criminales colgado junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y ya que estás, nos salvas a nosotros. Ese era más inteligente, ¿no? Dijo, si eres el Mesías, no se quedó como decirle, sálvate a ti mismo. Dijo, a ver si no va a ser el Mesías de verdad, ya que está que nos salve a nosotros. Dijo, si eres realmente el Mesías, sálvate a ti mismo. Y ya que estás, sálvanos a nosotros también, ¿no? Es la forma en como uno de ellos estaba burlando. No eres ningún Mesías. Eso es mentira, quizás estaba diciendo. Ahora, hay algo interesante. Lucas 23, versículo 40 dice, pero el otro criminal, di conmigo, pero. El otro criminal. Fíjate, uno se burlaba, está diciendo, sálvate y sálvanos, pero el otro criminal lo reprendió y le dijo, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. O sea, está reconociendo, estamos acá por lo que hemos hecho. Somos culpables, somos gente mala, estamos acá. Y le está diciendo, en nuestro caso nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho. Pero en cambio, no ha hecho nada malo. Un ladrón colgado al lado de la cruz de Jesús. Entendiendo quién es Jesús, el Mesías, y entendiendo que él estaba ahí. No porque hubiera hecho algo malo, como lo habían hecho y que debían pagar por sus pecados y consecuencias. Este ladrón sabe que está allí porque se lo merece, pero escucha a Jesús orar. Y cuando Jesús está orando dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Este ladrón está escuchando y dice, no entiendo por qué este hombre está pidiendo que los perdonen. Yo en mi caso diría que los consuma. Este hombre no es malvado, este hombre no está aquí porque lo mereciera. Este criminal, en ese momento, así en la cruz, comenzó a tener una reflexión profunda. Y en el versículo 41 dice, en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos por nuestros delitos. Este en cambio no ha hecho nada malo. Ahora, si en estas circunstancias, en este caso, este ladrón se hubiera preguntado como muchos de nosotros nos hacemos. Porque esta es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos en las temporadas difíciles y complicadas de nuestra vida. ¿Dónde está Dios en esta circunstancia? Cuando todo me va mal, cuando requiero más auxilio, ¿dónde está Dios? ¿Te has hecho esta pregunta? Yo me la he hecho muchas veces. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? O cuando yo entiendo que debe estar en medio de esta circunstancia, en medio de este dolor, ¿dónde se encuentra Dios? Si uno de los dos hubiera hecho esta pregunta, la respuesta, ¿sabes cuál hubiera sido? Si uno de los ladrones hubiera dicho, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Sabes cuál hubiera sido la respuesta? Está aquí a 3 metros de ti. ¿Sabes dónde está Dios? Al lado tuyo. Ahí está Dios. Muchos de nosotros hemos llegado a preguntarnos, ¿dónde está Dios? Cuando estamos siendo golpeados por la vida, cuando estamos siendo traicionados por alguien, ¿dónde está Dios en medio de la soledad en mi vida? ¿Dónde está cuando no se ve la luz al final del túnel? Y la respuesta para ti y para mí sigue siendo la misma. Dios está a tu lado. Dios está a tu lado.
aunque tú te preguntes dónde está Dios, dónde se metió, por qué no responde, Dios está a tu lado. La respuesta para ti seguía siendo la misma. Dios está allí para ti y para mí. Por eso nosotros a veces confundimos la dureza de la vida con la realidad de Dios. Porque las cosas no siempre son lo que parecen. A veces pensamos de que porque las cosas me están yendo mal, Dios está enfadado y enojado conmigo y tengo que sufrir y pagar por algo. Pero las cosas no siempre son así. Cuando nos preguntamos dónde está Dios, la lección, mira, de este hombre me encanta. Porque si pudiéramos sacar una lección de este hombre malo en medio de este proceso al lado de Jesús, hay una lección que nos deja y es esta: no bases tus conclusiones acerca de Dios según cómo te haya tratado la vida u otras personas. No bases tus conclusiones acerca de Dios según cómo te haya tratado la vida u otras personas. Esa sería la lección que aprenderíamos de este hombre allí al lado de la cruz, que quizás está diciendo, bueno, si tú eres Dios, sálvate y sálvame a mí. Y el otro está diciendo, no, pero él no se lo merece, nosotros no. Y empezamos a confundir que lo malo que nos sucede en la vida es porque Dios es malo con nosotros, o lo bueno que nos sucede en la vida es porque Dios es bueno con nosotros. No bases tus conclusiones acerca de Dios según cómo te hayan tratado otro, cómo te hayan tratado o cómo te haya tratado la vida. Muchas veces nosotros llegamos a esta conclusión. Porque la vida te ha ido mal, porque no tuviste la familia que esperaba, por el lugar de donde vienes, por las circunstancias que estás atravesando, porque alguien te trató mal como no te debía tratar, porque alguien hizo contigo lo que no debía hacer. Entonces tú sacas, y yo saco mi conclusión, de que Dios no está presente y que Dios es malo. Por lo que estamos viviendo en el proceso de nuestra vida y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y la respuesta sería quizás la misma que tenía este ladrón. ¿Sabes qué? Dios está ahí al lado tuyo. Solo necesitas darte la vuelta y poder verlo en tu vida. Ahora vamos a entender cómo lo veo en mi vida obrando. Pero nosotros llegamos a esta conclusión. El ladrón sabe que está allí merecidamente. Entonces, la última conversación que tiene Jesús, mira, antes de morir con este criminal que está así a punto de morir a su lado, castigado por todo lo que hizo de manera injusta, quizás preguntándose, ¿dónde está Dios? La vida es injusta. Esta es la conversación que tiene Jesús. Y el ladrón le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No entiendo muchas de las cosas de la vida, no entiendo por qué he pasado ciertas cosas, pero sé que tú estás aquí al lado mío. Por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿No es eso lo que hace una persona cuando está viendo la muerte cara a cara? ¿Te ha pasado acompañar o tener algún familiar, algún amigo en uno de los últimos momentos de su vida y como que en ese momento está más sensible? Una persona que nunca quiso saber de Dios, de pronto está así postrado en su cama y dice, bueno, me voy a dar la chance, la oportunidad. Si Dios existiera, yo sé que quizás hay una vida después de la muerte, pero yo quiero ir a un lugar mejor. Mira, si yo te pregunto a ti en esta mañana acá, y si quiero que me acompañes y levantes tu mano en esto. Si existiera una vida después de la muerte, ¿ok? Que nosotros como hijos de Dios lo creemos. Pero vamos a decir, existe la vida después de la muerte y yo quiero vivir esa vida después de la muerte. ¿Dónde lo quieres pasar tú? ¿En un lugar bueno o en un lugar malo? ¿A dónde? ¿Hay alguien acá que diga, no, después de la muerte yo quiero ese lugar malo, donde me castiguen, me azoten, ¿Alguien quiere eso? Mira, aunque quizás tú no seas cristiano y estás acercándote a la fe, te dices, bueno, ¿qué es eso de la vida después de la muerte? Dice, pero bueno, si existiera la vida después de la muerte, ¿dónde quisiera ir yo? ¿A un lugar bueno o a un lugar malo? Todos los que estamos acá, no importa si crees o no en Dios, tú quisieras ir a un lugar bueno. No sabes lo que hay, pero dices, bueno, por lo menos quiero creer que hay un lugar bueno donde yo puedo ir. Entonces, eso es lo que pasaba. Es lo que sucede con una persona cuando está viendo la muerte cara a cara. Apela a su fe. Apela a su fe, quizás aquella que perdió en la vida a lo largo de su proceso de vida, cuando confundió que la vida era Dios. Pero cuando llega ese momento final, después de haber renegado de Dios, de haberse apartado de Dios, de haber abandonado a Dios, de haber abandonado la fe, porque confundió que como las cosas en la vida le van mal, Dios es malo. Cuando llega ese momento final de su vida, dice, quiero ponerme a cuentas con Dios. Porque si Dios existe y hay una vida después de esta, yo quiero ir a ese lugar bueno. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón no le estaba diciendo esto a Jesús porque ahora sí podía hacer las cosas bien. Y que esto es algo sumamente importante en nuestra fe cristiana.
Tú no vas al cielo o ganas la vida eterna con Cristo porque haces las cosas buenas. Las cosas buenas son consecuencia de haberte encontrado con Dios y que tu vida se ha cambiado. Si no es como cuántos puntos necesito hacer para ir al cielo, ¿no? ¿En dónde estoy? Imagínate, estás a punto de morir, te faltaba una acción buena. Uy, dices, ching, por una acción me voy para el cielo. No funciona así con Dios. Porque este ladrón, cuando le está diciendo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, este ladrón ya no tenía oportunidad de remediar todo lo que había hecho mal, no tenía oportunidad de ahora comportarse bien, no tenía oportunidad de hacer diferente las cosas. Ok, lo que está diciendo es porque sabe que en Jesús puede alcanzar gracia, amor y misericordia. Por eso Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es espectacular. Porque cuando este hombre tenía todo de perder y todo lo que quizás había producido en su corazón a lo largo de la vida, este hombre reconoce que en él, en Jesús, puede encontrar gracia, amor y misericordia. Y que Jesús solamente está a 3 metros de distancia de él. Solamente tenía que poder observarlo. Y Jesús le dice y le habla y dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, hay algo interesante porque no solamente tú te has sentido abandonado, no solamente tú te has sentido solo, no solamente tú te has sentido quizás desprotegido, no solamente tú has sentido de que la vida no es justa contigo. Mira lo que le pasa a Jesús. Dice desde el mediodía y hasta el mediodía de la tarde, toda la tierra quedó consumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, y acá hay cosas que no vamos a entrar. Dice, entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, dice la palabra, expiró. En un momento de las Escrituras, Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué Dios puede entenderte? ¿Por qué Jesús puede entender tu vida? Puede entender tu desolación, puede entender incluso a veces tu enfado, tu enojo. Y yo este día lo hablaba con alguien, le digo, no está mal que te enfades, no está mal que estés triste, no está mal que estés enojado con la situación o que estés enojada con la situación que te atravesando. No está mal porque es algo normal. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir enfadado con esa situación y creyendo de porque la vida me va mal, Dios es malo? ¿O vas a acogerte de cada una de las promesas y del camino que tú has hecho a lo largo de tu vida con Dios para darte cuenta que Dios siempre, una y otra vez, ha estado a tu lado, incluso cuando tú no lo entiendes, incluso cuando no lo has visto? Esto es lo que estaba diciendo Jesús. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El padre que aparentemente lo había abandonado, el padre que no lo rescató de una muerte injusta. ¿Por qué? Porque si era Jesús, el Hijo de Dios, no había hecho nada malo. ¿Por qué Dios no lo rescata de ese momento? El padre que no lo fue a salvar en esa muerte, el padre que no le respondió a la oración cuando le dijo, si quieres pasa de mí esta copa. Jesús diciendo, mira, yo sé que voy a sufrir un montón, yo sé que va a ser doloroso. Si quisieras, déjame pasar de largo esto. Pero bueno, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Aparentemente ese padre que no lo vino a rescatar, este hombre que está así colgado, Jesús que era enteramente Dios y enteramente humano. ¿Y sabes qué es lo interesante de esto? Que él experimentó el dolor más grande, más agudo que tú y yo nos podemos imaginar. Él sabía lo que es la soledad, la traición, la pérdida de un ser querido. Jesús lo sabía. Por eso Jesús puede entender tu vida. En medio de tu dolor, en medio de tu proceso, Él puede entender lo que estás atravesando. Aunque tú mires lo que está sucediendo y no entiendas lo que está pasando y aparentemente eso sea algo difícil, algo complicado, Jesús puede entenderte porque Él lo ha pasado, Él lo sufrió. Sabe lo que tú y yo estamos enfrentando en medio del dolor. Pero hay una cosa sumamente desafiante en la vida de Jesús, que en medio de ese proceso Él no perdió su fe. Hemos confundido a Dios con la vida y la vida con Dios. Y hemos llegado a creer que porque la vida te ha tratado mal, entonces Dios te está castigando. Y lo hemos entendido de esa manera, quizás algunas veces por culpa de la iglesia. Porque en la iglesia nos han enseñado, te está haciendo, algo estarás haciendo mal, pecador, filisteo incircunciso, Dalila. Porque hemos enseñado así. Ahora, no quiero quitarle importancia a esto. Vivir fuera del plan de Dios, de los principios de Dios, trae consecuencias sobre nuestra vida. Pero no es que Dios te castiga es tú te sales de la cobertura de Dios cuando tú decides vivir tu vida de una manera
que no es la vida la que Dios diseñó. De pronto comenzaste a caminar, a hacer un recorrido donde dijiste, bueno, yo hago mi vida lo que quiero y vivo esto. Entonces de pronto hay ciertas consecuencias, te metiste en un ambiente, te hiciste adicto a algo, comenzaste a consumir ciertas cosas y de pronto empiezas a ver que tienes un problema en tus riñones, que tu cuerpo no funciona bien, etcétera, porque empezaste a beber alcohol, porque empezaste a fumar, por lo que sea. Y no es que Dios te abandonó, no es que Dios está trayendo un castigo en tu vida porque te portaste mal, es simplemente tú empezaste a vivir algo en tu vida que no es lo correcto y estás viviendo las consecuencias de caminar fuera de la voluntad de Dios. Esto es lo que pasaba y Jesús estaba en aquel lugar y quizás estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me mandas esta prueba? Y tú estás diciendo, ¿por qué me envías esta tribulación? Y si te dijera que ese dolor que hoy te hace pensar que Dios te ha dejado, en realidad es la forma en que más cerca puedes ver a Dios. Porque no todo lo que parece, a veces cuando tú dices, no es que Dios me abandonó, quizás es la mejor oportunidad para poder encontrarte con Dios. Y la mejor oportunidad para conocer a tu Dios. Porque todos proclamamos de que Dios es nuestro Redentor, nuestro Sanador, nuestro Salvador, Él es nuestro proveedor. Pero ¿sabes cuándo lo conocemos? Cuando tenemos necesidades, cuando atravesamos por pruebas, cuando atravesamos enfermedades, cuando atravesamos dificultades. Es en ese momento donde tú afirmas en tu vida que Dios es todo lo que tú dices que Él es para ti. Mientras las cosas me van bien, yo puedo seguir creyendo Dios es bueno, las cosas me van mal. Y yo puedo decir, no, es que Dios me está castigando, se apartó de mí. No, Dios no te está castigando ni se apartó de ti. Ni se apartó de ti. Y si lo ves quizás como abandono, y ese abandono que estás sufriendo es solo parte de un plan más grande de Dios para tu vida que aún no lo entiendes, qué difícil que es. Qué difícil que es cuando vemos algo en nuestra vida y confundirlo con otra cosa, porque decimos Dios nos abandonó, en vez de quizás decir, hoy Dios está más cerca de mí que nunca. Hoy tengo la oportunidad de conocer y experimentar a Dios como nunca antes lo he conocido y experimentado. Pero hay algo que tú y yo tenemos como humanos. ¿Sabes qué? No nos gusta atravesar momentos difíciles, ¿verdad? No nos gusta atravesar momentos difíciles, dolorosos en nuestra vida. Entonces terminamos pensando de que si la vida nos va bien, Dios es bueno. Y cuando las cosas no nos van bien, Dios es malo, Dios no es justo. Pero si en vez de ver eso, que dice, no es lo que parece, no es de que Dios te está castigando, no es de que no, es simplemente una oportunidad en la que la gloria de Dios se puede manifestar en tu vida como nunca antes la has experimentado. Porque no todo es lo que parece. Puedes confiar en Dios a pesar de tu experiencia, aunque quizás esta experiencia esté siendo difícil. Tú puedes confiar en Dios en medio de esa experiencia. Dios no es la vida, Él envió a Jesús a darte la vida. Tú y yo no podemos confundir la vida con Dios, ni Dios con la vida. Hay cosas en tu vida y en mi vida que tienen que ver con el resultado de las decisiones que tomamos en nuestro caminar con Dios. Cuando tú y yo caminamos con Dios es como si estuviéramos bajo un paraguas y donde por más que venga la lluvia me estás a... Ahora, hay momentos que incluso aunque tú tengas el paraguas, dices, bueno, hay cosas que no entiendo de por qué pasan en mi vida. En esos momentos es cuando tú puedes conocer y experimentar el poder transformador de Dios en tu vida, en tu familia, en tu salud. Dios no es la vida, tú y yo podemos confiar en Dios a pesar de que la vida es dura, es difícil. Esto es lo que estaba haciendo este ladrón ahí al lado. Dijo, yo he sido pecador, he sido malvado, me merezco esto, pero puedo confiar de que aunque la vida haya sido dura y difícil para mí, yo puedo confiar en que Dios puede traer transformación a mi vida. Tú y yo podemos confiar en Dios a pesar de las circunstancias de la vida. Y esta es la lección que quizás... Le voy a pedir al equipo de alabanza que pueda pasar. Esta es la lección que quizás este ladrón, allí al lado de Jesús, aprendió así. En Argentina decimos de panzazo, ¿no? No sé cómo dice en tu país, ¿ok? Como que estoy, y en lo último así, cuando te preguntan, ¿cómo aprobaste? De panzazo, ¿no? ¿Se dice así? Algo así? No me acuerdo, yo muchos años afuera, ¿no? Tú llevas más, no, tú llevas menos. Entonces, como que, ¿cómo aprobaste? Aprobé con un 7, raspando, ahí de panzazo llegué, arrastrándome a alcanzar la nota. Bueno, este ladrón
este ladrón, de panzazo, en el último momento de su vida, ahí clavado en la cruz, aprendió una gran lección. ¿Qué es lo que yo quiero que tú y yo podamos entender y aprender en esta oportunidad? Y es esta: puedes confiar en Dios a pesar de que la vida te esté golpeando. Puedes confiar en Dios a pesar que la vida te esté golpeando. Este ladrón allí en la cruz, ¿tenemos esa frase aquí atrás? Este ladrón allí en la cruz estaba clavado, sabía que tenía que morir por todo lo mal que había hecho, pero tuvo una oportunidad que no se esperaba jamás, que nunca pensó que iba a llegar a su vida, y allí en la cruz, así, de casualidad, de panzazo, en los últimos minutos de su vida, se encuentra con el maestro y dice: ya que este está acá, voy a aprovechar. Y dijo: cuando estés con tu padre, acuérdate de mí. ¿Sabes por qué? Porque dijo: puedo confiar en Dios a pesar de que la vida me... Puedo confiar en Dios a pesar de que esté crucificado. Puedo confiar en Dios a pesar de que esté atravesando este cáncer. Puedo confiar en Dios a pesar de que mi familia se esté rompiendo. Puedo confiar en Dios a pesar de mis situaciones económicas. Puedo confiar en Dios a pesar de mis situaciones relacionales. Puedo confiar en Dios a pesar de todo lo que esté sucediendo en mi vida. A pesar de que la vida me esté golpeando, me esté maltratando. A pesar de que hayan habido muchas cosas en mi vida que me han hecho caer y volver a levantar y caer y volver a levantar. Puedo confiar en Dios porque no todo es lo que parece. Esto parecía que estaba perdido, que estaba muerto, que estaba agotado, que ya no había oportunidad. No importa, no es lo que parece, es una nueva oportunidad, una redención, perdón, un nuevo tiempo en el momento más difícil de ese hombre. Ese momento que todos los demás veían como la muerte, la vergüenza más grande de este que estaba ahí. Él dijo: puedo confiar en Dios aunque la vida me golpee. No es lo que parece, no es el momento vergonzoso. No es que esté aquí sufriendo. Hay una nueva oportunidad, hay un nuevo desafío, hay algo para mí diferente. Puedo confiar en Dios. Y yo sé que a ti y a mí la vida nos golpea de muchas maneras diferentes. Algunos incluso decimos: ¿cuándo va a dejar de golpearme? ¿Verdad? Salgo de uno y me meto en otra y salgo de acá y parece que... Nosotros tenemos una frase en Argentina que no la voy a decir porque no suena muy bien. Como que todo lo malo me pasa. Pero ¿sabes qué? Puedo confiar en Dios a pesar de mis experiencias. A pesar de que esté siendo difícil, puedo confiar en Dios. Porque cuando Jesús viene a mi vida, todo lo cambia. Ese momento de vergüenza, ese momento de dolor, ese momento complicado en mi vida, todo lo cambia. ¿Por qué? Porque puedo confiar en Dios. Aunque mis experiencias no sean buenas, puedo confiar en Dios aunque esté atravesando un momento difícil. Porque la vida no es Dios. No confundas a Dios con las cosas malas que te pasan en la vida. Este hombre malvado que está allí, quizás no sabemos nada más de él, es lo único que conocemos, pero nos deja esta gran lección. Un hombre que ni siquiera había tenido un encuentro personal con Jesús, o que no se nos dice eso anteriormente, de que lo siguió, que fue su discípulo, simplemente era alguien que estaba pagando por sus pecados. En ese lugar, mientras uno se burlaba, el otro dijo: yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que tú no has hecho lo que nosotros hicimos y por lo cual estamos pagando. Por lo tanto, puedo confiar en ti a pesar de mis circunstancias. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. A 3 metros de distancia estaba Jesús y dijo: te digo algo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Ese es Dios obrando en tu vida y en mi vida. Las cosas no siempre son lo que parecen. Lo que parece ser tu momento quizás más difícil podría no ser el final en tu vida, sino el comienzo de la obra de Dios en tu vida. ¿Sabes qué? A través de cada prueba, Él se está acercando a ti, acercándose a tu presencia y recordándote que sigue siendo tu Dios, tu cuidador, tu protector, tu proveedor, tu restaurador y tu
sanador. En medio de todas esas circunstancias, en medio de todos esos momentos complicados, dale ese aplauso a Dios más fuerte si se lo vas a dar, porque es lo que Él ha hecho con tu vida. Ponte de pie un momento. ¿Sabes qué? El mensaje de la Semana Santa es un mensaje de esperanza. No importa la circunstancia que estés atravesando, no importa lo que esté sucediendo en tu vida. Yo quiero que te vayas con algo en este día. Y es, puedo confiar en Dios aunque la vida me esté golpeando de fuerte. Puedo confiar en Dios aunque las circunstancias y mis experiencias de vida sean difíciles. Puedo confiar en Dios aunque no haya tenido la mejor familia del mundo, aunque no haya tenido el mejor padre ni la mejor madre. Puedo confiar en Dios a pesar de la situación de donde vengo, la sociedad en la que me he criado, en la que me he formado, a pesar del abandono. Puedo confiar en Dios a pesar de haber perdido un hijo, una hija. Puedo confiar en Dios a pesar de no haber conocido a papá y a mamá porque fallecieron en el momento en el que yo estaba naciendo. Puedo confiar en Dios en medio de mi proceso de enfermedad. Puedo confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es igual a la vida. Dios es un Dios de amor, de misericordia, y las cosas que te pasan en la vida a veces tienen una perspectiva diferente, como le pasó a este hombre malo de esta época de la Pascua. ¿Sabes dónde está Dios? A veces al lado tuyo. Solamente necesitas darte vuelta y mirarlo. Pero a veces nos enfocamos tanto en eso que parece que es malo, complicado, difícil, que perdemos de vista que Jesús está a nuestro lado. Y que Él te entiende y te comprende como nadie más te puede comprender. Porque Él vivió, padeció y atravesó lo mismo que tú y yo quizás hemos atravesado y vivido en nuestra vida. Él lo cambió todo. Cuando vino a este mundo, murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Y en ese día de resurrección venció todo aquello por lo cual tú y yo estamos hoy peleando. Y lo que necesitas es mirar a tu lado, solamente a 3 metros de ti, a tu lado está Dios. La vida es difícil, es complicadísima, atraviesa situaciones que no entiendes, sí, pero Dios está a tu lado. Mira, dile conmigo, puedo confiar. No, pero así como si lo creyera realmente, puedo confiar en Dios a pesar de que la vida sea dura. Puedo confiar en Dios a pesar de mis circunstancias.